Siempre que vemos una etiqueta de vinos, Ok, por ejemplo, esto es 2021. sí, En el 2021 se hizo la fermentación de ese vino, fue la vendimia, ok. se hizo ese vino. De ahí, el tiempo que estuvo en barrica, que estuvo en botella, lo puede decir en algún otro lado, pero Ujú, siempre lo que dice adelante es cuándo se hizo ese vino. mm, Y de ahí, por eso te digo que es muy buena pregunta, porque muchas veces uno piensa que es como en el mundo de los destilados, ujú, donde tenés un whisky de 20 años, sí, 12 años y demás. Justamente es porque buscan otro tipo de extracción. En el mundo del vino lo que se busca es un complemento con sutileza, ¿sí? ya. Si nosotros dejamos el vino 20 años en una barrica, nos va a saber a madera. Nos va a tapar todas estas bondades del vino que nos van a mostrar del por qué el vino ecuatoriano presenta Ok. aromas tropicales y el clima que es tan importante y el suelo que es tan importante. O sea, nos va a saber a madera y punto. Antes de continuar, amigos del campo, tengo que recordarles que Biomex Plus es un biocontrolador multiespectro que produce antibióticos naturales altamente efectivos contra bacterias y hongos fitopatógenos. Ofrece el control en Urbinia, contiene el moco, además de introducir resistencia sistémica a las plantas y mejora la disponibilidad de nutrientes esenciales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast agrícola, pecuario y acuícola de la región latina. El día de hoy estamos un poquito lejos de Guayaquil, salimos del set y estamos en el Morro, acá en la bodega de Dos Hemisferios. Un gusto, Juan Andrés. El día de aquí estamos con Juan Andrés Baranowski. Sí, Vanovsky, sí, Baranowski. es complicado, así que no te juzgo, sí. Bueno, con Juan Andrés, que es ¿qué sería? El primer enólogo, Correcto, sí. el encargado de todo el sector, de todo el proceso de enología del viñedo. Y vamos a hablar un poquito temas tabús, ¿no? ¿Por qué mucha gente ve como el clima tropical y el vino no están juntos? Pero, ¿cómo estás, Juan? Bueno, Un gusto. bienvenido Luis, bienvenido acá a nuestro viñedo y bodega, tenemos todo en el mismo sector. Como vos bien decís, estamos en San Miguel del Morro, en la provincia del Guayas, muy cerquita de Playas Villamil, Ujú. por lo cual, bueno, tenemos mucha influencia marítima, estamos a unos 10 Sí. kilómetros lineales de la costa. Y nada, en el lugar donde se hizo posible lo imposible, Sí. verdaderamente. Este tabú que vos decís del viñedo en un lugar tropical es algo que yo en mi carrera de licenciatura en enología No se te... dice que es imposible. Ok. Por eso esto de hicimos posible lo imposible un poco en el morro, ¿no? Sácame una duda, ¿el viñedo cuánto tiene? ¿30 años? No. No, no, mira, a ver, te cuento un poco la historia. Año 1999 se adquieren estas tierras, tenemos un total de 360 hectáreas, Ok. ¿sí? Y se inicia con una producción de uva de mesa. La uva Ya. de mesa es distinta en características fisiológicas y también, digamos, cualitativas con la uva que se utiliza para la elaboración de vinos. Son distintas. Ok. Estamos hablando de un racimo de uva para mesa. Estamos hablando de que el que vos encontrás en el Claro, supermercado, es un grande. racimo grande, de granos grandes y demás. Eh, la uva vitis vinífera, que es la que se utiliza para producción de vinos, hablemos de Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, por ejemplo. Hablamos de un racimo compacto, muy pequeño, unas bayas del tamaño de un arándano, muy Ok. chiquitos. Siempre vamos a tener semillas, de ahí vienen esos taninos que hacen que se nos seque un poco la boca en el vino. Y bueno, entonces inicia con uva de mesa, ¿sí? Mesa. Se ve en ese entonces, año 2002, 3, 4, que se daba bien la producción de uva de mesa, hasta que en el año 2004 empezamos con ensayos para hacer Vino. nuestro primer vino. Esto fue Guillermo Wright con un muy buen amigo de él, Alejandro Taramelli, que inician con este proyecto y los dos, bueno, fanáticos del vino, dijeron, bueno, hagamos nuestro propio vino para Y nosotros, para nuestra familia, amigos, y bueno, hoy en día terminamos en algo comercial, ¿no? O sea, sí. Pero, ¿sabes qué? Eso es lo interesante. Pero antes de entrar a la parte, digamos que historia y técnica del viñedo y del arte de hacer vino, vamos comenzando de más a menos, ¿no? bien. Primero, eres argentino,
te graduaste en licenciatura de enología en Mendoza, si no me equivoco. Correcto. Sacaste un MBA en la Universidad de Palermo. ¿Y cómo así te viniste a cabo a Ecuador? Bien, ¿Cuál fue la historia? te cuento un poco el mundo de la enología. Es muy sufrido, pero muy, muy valorado y muy lindo, muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque sobre todo en época de vendimia, que es la época en la que se cosecha la uva y Ok. se elabora el vino, hablamos de 14, 16 horas de trabajo diarias y Sí. no hay No, freno durante 3, 4 meses, 5 meses. Es muy intenso, pero después viene la época baja, hablando de hemisferio norte, hemisferio sur. Ya ok. después vamos a tocar donde Eh, estamos nosotros, que es un mundo completamente distinto. Entonces, bueno, yo estudié en Mendoza, Argentina. Hice mis inicios en Mendoza, ok. en bodegas como Trapiche, por ejemplo, que es una Mm, bastante reconocida, Nieto Zenetiner. Y claro, en la época fuerte había bastante trabajo y en la época baja era flojo. Entonces ahí empecé a viajar, que es algo que se hace mucho en el mundo de la enología. Eh, entonces haces una cosecha en el hemisferio norte, digamos, después te vas al hemisferio sur. Entonces vas, digamos, alternando vendimias. Sácame una duda. En esos climas se hace una cosecha al año. Correcto. Ya. ¿Esto por qué? Tenemos 4 estaciones marcadas: Sí. verano, otoño, invierno, primavera. Ok. Entonces es un ciclo anual el de la producción de uvas. Ya. En el hemisferio norte y el hemisferio sur. Donde estamos en este punto, digamos, Dejémoslo aparte lo ya. dejamos aparte, ¿sí? Entonces, como te digo, producción de uva, verano, hemisferio norte, Ujú. empieza a hacer frío, la planta entra en receso y bueno, vamos al hemisferio sur. Ok. Entonces, bueno, hice algunas experiencias en California, en Napa Valley, Sonoma Valley. Hice una experiencia también en Nueva Zelanda, donde también se produce muy buen vino. Y bueno, como te digo, es algo que no inventé yo, sino que en el mundo de la enología se usa mucho. Entonces, tengo grandes amigos desde Francia, Italia, La ventaja Chile, de China, viajar. Japón, Nueva Zelanda, o sea, gente de todo el mundo que está en la misma, o sea, Ok. amor por el Chévere. vino. Sí. Perfecto. Y bueno, surgió una búsqueda de enólogo de planta acá en la bodega, hasta esto año 2018. Ok. Antes se trabajaba con un enólogo asesor, también mendocino, de Argentina, y lo que hacía era viajar cada cierto tiempo, inspeccionar un poco y Y volver regreso. a su tierra, ¿no? Entonces, bueno, se vio la necesidad ante este crecimiento que tuvo la empresa de buscar un enólogo de planta y, bueno, apareció esta oferta de trabajo Y quisiste explorar el mundo. y la verdad es que dije Ecuador, vino, o sea, como mucha gente no se lo imagina. eh, Medio incrédulo al principio. En ese entonces todavía tampoco había tanta información de lo que hoy en día es de Ujú. hemisferios. Entonces, bueno, me vine medio a ojo cerrado y bueno, vamos a ver qué tal. Y llegué acá y me encontré con una locura de este lugar que es divino, la Sí. verdad. Y bueno, ya vamos a ver un poco la bodega también, pero toda Ujú. tecnología de punta. O sea, una bodega hecha y derecha como cualquier bodega del mundo. Así que nada, me sorprendí totalmente y bueno, ya me quedé enamorado de Ecuador también, así que ya llevo más de Pero, 6 años por acá. pero mira, yo creo que es el vino, porque llegamos al viñedo y lo primero que nos dieron es un vino y mi copa no está seca desde que llegué. Sí, 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 el vino abunda por estas tierras, por Sí, suerte, sí, así que eso me estaban comentando. A ver, Juan, explícame algo. La gente cuando entra acá, hay dos términos que tal vez para la gente de tu área lo tienen más en cuenta, el que es la viticultura y la enología. Si nos podrías explicar, bien. así como introducción, qué es cada una de las cosas. Y te voy a sumar dos más, ya que estamos. Ok, El sommelier, el que por ahí se sommelier, confunde mucho con el enólogo, y ya. la vitivinicultura, ¿sí? Vitivinicultura, bueno, esa... Entonces tenemos, el sommelier es el comunicador del vino y Ok, de otros productos, como por ejemplo habanos, tés, destilados. Él es la cara visible frente al consumidor, entonces tiene mucho conocimiento de aspectos técnicos y teóricos, por ejemplo, del vino. Entonces hace una sugerencia sobre qué vino tomar, en ok, qué momento, acompañándolo con quién. Eso es sommelier. Enólogo, que soy yo, es elaborador de vino. O sea, yo estudié cómo es el ciclo de producción de uva, cómo ujú, funciona un viñedo, cómo funciona una planta y todo el aspecto técnico de la elaboración del vino, ¿sí? ok, Entonces mi trabajo es hacer vino. Después tenés viticultura, que es la producción de uva, vitis, género mm, vitis. De ahí tenemos distintos subgéneros. Tenemos rupestri, vinífera, que es lo que utilizamos nosotros y demás. rupesti es la de góndola, ¿no?
A ver, hay distintos Ok. subgéneros. Por decirte, te dije rupestre, pero hay vitis americanas, que también es otro mundo. Y la vitis vinífera, como Ujú. tal, ya es vitivinicultura, porque ya se estudia como productora de uva para Para elaboración de vinos. vino. Entonces, viticultura, producción de uva, vitivinicultura, producción de uva para Ok. producción de vino. Ya. ¿Sí? Aquí tenemos de todo un poco entonces, por lo Acá visto. tenemos hoy en día 100%, esa parte no te conté, se mutó de uva de mesa a uva de Uva de vino. vino. Ya no tenemos más uva de mesa. O sea, Ok. ahora somos 100% productores de uva vitis vinífera con 12 variedades de uva distintas para elaborar los casi 30 vinos distintos que No, sí, armamos. a la par tuya están por lo menos Paradoja, que como te comentaba, que es uno de los bueno, por lo menos el que más he probado yo. Sí, sí, bueno, fue el primero, entonces por ahí de los más reconocidos de nuestro portafolio de vinos, digamos. Ok, mira, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvieron el viñedo y tú al momento que entraste acá al ver vinos en el clima tropical? Bien, te lo separo en dos mundos. El Ok, mundo de la bodega, que es donde yo recibo la uva y saco la botellita de ok, vino. Ahí por ahí un poco las complicaciones puede ser el hecho de que no es un país frío, vitivinícola. No, no ok, por el tema clima, sino de no hay mucho know-how de cómo hacer vino. ok, Entonces, siempre tuvimos mucha capacitación hasta el día de hoy a gente que tal vez nunca antes había probado siquiera vino, ahora ya es quien lo está elaborando, hablando de los muchachos que trabajan en la bodega. Y está el tema del campo, que es la parte de la producción de la uva. Ahí sí es por ahí lo más complicado y lo más ya, loco de esta historia, que es producir vino en un lugar donde, de nuevo, se creía que era imposible. ¿Por qué se dice que es imposible? Primero, no tenemos las 4 estaciones marcadas, claro, entonces no tenemos este ciclo anual que te comentaba recién, sino que tenemos un verano constante. ujú. Acá en San Miguel del Morro tenemos una mínima anual de tal vez 17 grados, nunca menos de eso. ¿En serio? 16 grados puede llegar, Ok, y no, una máxima de 30. Entonces, fíjate que no tenemos, los picos, exacto, no tenemos unos picos climáticos muy amplios, que eso se dice que es benéfico para la planta, el tener justamente mucha diferencia entre el día y la noche. ok, ¿Por qué? Como vemos en un vino tinto, el color viene de su piel, ¿sí? ya, Los taninos que te nombraba recién vienen de su piel y de su semilla. Entonces, todos estos compuestos que vienen de estos lugares, distintos del jugo, llamémosle, son polifenoles. ya, Color, aromas, sabores, texturas. que son las características de un vino de calidad. Exacto. Ya, ¿Qué pasa? La planta de uva, digamos, vos sabés que el fruto lo que hace es envolver a una semilla para dejar su legado, ¿no es ujú, cierto? Entonces, ante grandes estreses, ¿sí? Sea una noche muy fría, con un día muy cálido, sea la altura, porque al tener altura vos vas a tener mayor influencia de los rayos ultravioleta y demás, claro, se va a engrosar su piel para proteger más a la semilla. Al ok, ya veo por engrosar dónde más va. la piel, vas a tener más color, más Sí, aromas y demás. Bueno, entonces se dice que tal vez en estas latitudes no tenemos ese factor de amplitud térmica, pero tenemos otros, como que no le damos agua. eh, por un lado eso, Ujú, por otro lado tenemos una temperatura de brotación y de floración que es mucho más alta con respecto a hemisferio norte, hemisferio sur. ok, Entonces creemos que la planta inicia con el acelerador a fondo, ¿sí? ya. Entonces desarrolla sus aromas, sus colores, sus taninos, sus polifenoles de una forma muy anticipada, muy rápido y en mucha cantidad. Entonces Entonces, o sea, podremos decir que la planta pasa estresada todo el año. mientras más estresada, desde un punto benéfico, obviamente Ok, que hay que tener un equilibrio. Obviamente si vamos a tener una planta débil, no no nos te va va a a dar buena funcionar. calidad, sino que hay que tenerla con ciertos dotes de estrés, El estrés hídrico, por el ejemplo. famoso estrés Estrés hídrico. hídrico, exacto, que en nuestro caso por ahí no es tan estresante. ¿Por qué? Porque tenemos 85% humedad. Entonces Ok. empieza la planta a sacar raíces adventicias para captar Ujú, humedad del ambiente. Entonces ok. tampoco podemos tener tanto estrés forzoso, digamos, por nuestros lados. Ok, ya entendemos un poquito más o menos cómo fue la condición que está el viñedo, ¿no? Y Sí, cómo se va moviendo. Cuando eligieron la variedad, ¿algún lugar se quisieron ir? Por ejemplo, obviamente te toca ir a buscar plantas en climas templados, ¿no? ¿Cómo correcto. fue ese proceso, Mira, el digamos? inicio fue
trayendo algunos plantines de Argentina, de Brasil, por ejemplo, Ok. de distintas variedades, porque claro, como vos decís, no todas las variedades se van a adaptar a los distintos tipos de clima, a los distintos Ok. tipos de suelo. Entonces se probó por ahí con la variedad que es más reconocida en el mundo y la más implantada para vinos tintos, que es Cabernet Sauvignon. Se intentó con Syrah, que es otra variedad muy conocida. Esa no se adaptó a nuestro clima, a nuestro suelo. Mm, Se probó con Malbec, con Merlot y después en una segunda instancia no tan lejana con Chardonnay, que bueno, nos dio origen a nuestro primer vino premiado a nivel internacional Enigma. Enigma, en Ya. Argentina y nos dio una medalla de oro. Ok. Entonces, justamente Enigma por el Es Enigma el más de premiado, tengo es el más entendido. premiado y se lo llamó Enigma por esto de que no sabíamos si se iba a poder producir vino blanco y resultó el más premiado. Tengo- Entonces, te- Sácame una duda, creo que una vez vi una entrevista que decían que el vino que fue premiado en Argentina, ahí mismo y generaron la etiqueta porque no tenía algo así, ¿no? correcto, sí. En esta historia del enólogo asesor, Abel Furlan, él te decía, él iba y venía de Mendoza y a la esposa le gusta el vino blanco, entonces le gustaba mucho Enigma. Ok, Le lleva unas botellitas para su esposa ya. y justo en ese viaje se entera que acá en la cofradía del vino Enigma había ganado medalla de plata. Entonces, uy, qué bueno, una de las primeras medallas que gana dos hemisferios. Dice, bueno, estoy en Mendoza, justo se aproxima un concurso de vinos. Me lo llevo. Lo llevo a ver, capaz que si en Quito sacamos medalla de plata, podemos sacar medalla de plata, algo, alguna distinción. Con la vara baja, supongo que iba, ¿no? Y a ver qué opinaba el paladar mendocino de un vino ecuatoriano. Entonces, como vos bien decís, se lo había llevado pelado, sin etiqueta, sin nada. Le mandan el diseño, imprime la etiqueta, lo lleva al concurso y sale medalla de oro. Así Ok. que ese fue el primer premio, digamos, que hasta el día de hoy lleva más de 10 premios a nivel nacional e internacional. Sí me estaban comentando porque antes que tener la conversación contigo, estaba hablando con tu equipo y ahí me están dando un poquito de la reseña de los premios y todo Sí. ahí. Y hasta me sentí mal porque en mi mente era paradoja. Que Bueno, era, Paradoja es el más premiado de los tintos, ok, en cambio, sí. sabes que más adelante te voy a hacer la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre blanco, tinto, Bien, espumante? Pero sí me gustaría ir cerrando la parte, digamos que agrícola, que no es tu fuerte, pero sí es importante comentarla. Cuando hablaste del estrés que le generan a la planta, y en especial el hídrico, ¿cómo lo riegan? ¿Cómo se maneja aquí en ese bien. área? Tenemos en todo el viñedo, en estas 38 hectáreas, riego por goteo. Ok, Y estamos próximos, digamos, a un canal que viene desde Chongón, ok, el canal de CDG, que de hecho ese fue el detonante del por qué iniciamos el viñedo en este lugar. porque había agua. Exacto, Sí, entonces, pero el tema fue que fue una empresa brasilera la que trajo este proyecto del canal de riego a la zona y ellos querían motivar la inversión ok. privada en estas tierras. Entonces, hicieron distintas granjas experimentales con distintos cultivos. Ah, ¿en Uno serio? de esos en San Miguel del Morro con uva de mesa. Entonces, Guillermo Wright, Alejandro Taramelli vinieron, vieron que se daba bien la uva de mesa y dijeron, bueno, vamos por este No, lado. no fue un salto de loco tan No, 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 raro. claro, se vio que daba buena calidad gracias a estas granjas experimentales del canal que hoy nos da el agua, digamos. No, porque te decía, antes de venir acá habían cultivos de banano, pitahaya, por lo menos, creo que papaya pasamos por ahí. Sí, Sí, hay un que... poco de todo. Tenemos nuestro vecino algo de café y cacao. mm, Tenemos enfrente bananeras, plataneras, mucha sí, pitahaya. Sí, hay diverso. Bueno, caña de azúcar. Estamos cerca también del claro, ingenio. claro, caña. Así que suelo muy fértil, digamos. Mm. Y, y bueno, un poco eso. Ahora, vamos a tu área de expertise, ¿no? Bien, Si nos podrías decir, primero, sacarnos de la ignorancia a muchos, ¿qué diferencia hay entre un vino tinto, un espumante, un vino blanco? bien. Y si para eso usamos diferentes uvas, o cómo es. Bien, perfecto. Sí, te decía género, especie, subespecie, vitis vinífera. Ok, Todos van a tener esta característica tal vez de grano pequeño, racimo pequeño, donde podemos, te voy a nombrar las que nosotros tenemos cultivados, tenemos 9 varietales de uva tinta, quiere ok. decir que nos va a dar la uva negrita, ¿sí? Ujú, Y 3 variedades de uva blanca, que es uva de color verde, ok, media amarilla, verde. En blancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Viognier son 3 cepas de origen francés que están implantadas en todo el mundo, así como en cualquier otra parte del mundo, las tenemos acá. Mismo ADN,
en Mm. prácticamente todo el mundo, ¿sí? Va a Ya. cambiar el clon, obviamente, pero bueno, bajo un mismo, digamos, un mismo hilo. Y en tintas tenemos Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Anchelota, de origen italiano. Ya. Tenemos Cabernet Franc, Tempranillo, Petit Verdot, Sangiovese y por ahí alguna me queda, no sé si te dije el Pinot Noir. Pero bueno, Ok. entonces ya partiendo desde el tipo de uva, una tiene color negrito en su piel Y la otra es y más la verde, otra es más amarillenta. verde. Entonces ya desde acá podemos hacer, con una podemos hacer vino tinto únicamente con esta que tiene la uva, la piel negra. Ujú. No podemos hacer un vino tinto a partir de una uva blanca, pero sí podemos hacer un vino blanco o rosado a partir de una uva tinta. Ok. ¿Por qué? Lo van mezclando, ¿no? No, ahí empieza el proceso de elaboración. Entonces, Ah, ¿cuáles son los dos mundos? Vino blanco, ese racimo de uva que entra a la bodega, se lo prensa, se lo aplasta, liberamos el jugo puro de uva y solamente fermentamos el jugo de uva. ya. Entonces no tuvo maceración con las pieles, por ende no va a tener, no va a tener color más que el del jugo. ¿Sí? Y la piel la descartan en ese La piel se momento. descarta, vuelve como abono al campo, semillas y pieles. ¿Sí? Uva tinta, en cambio, se muele, ¿viste? No sé si has visto en algún momento la pisada de la uva y En Los demás. Simpsons. Bueno, ¿esto para qué es? Para liberar un poco el jugo y macerar ese Ya. jugo con las pieles y semillas. Obviamente nosotros hoy en día no se hace pisándolo, en nuestro caso hay muchos que sí lo siguen haciendo, sino Ok. que ya se ha tecnificado, digamos, la industria. Entonces, vino tinto, entra el jugo, pieles y semillas y fermenta todo junto durante aproximadamente de 20 a 30 días. Ok. Esa fermentación que es cuando las levaduras se comen el azúcar del jugo de la uva y producen alcohol, dióxido de carbono. Mira, nos estamos adelantando porque Sí, entendía, voy con pero todo, ya pero que dijiste las levaduras, sí. ¿solo en microorganismos utilizan levaduras para la fermentación o usan algún otro tipo de microorganismo endémico o importan de otro lado? Mira, como bien sabrás, microorganismos de todo tipo hay en todo En tipo todos de lados, sí. superficies. Nosotros, ¿cómo manejamos el tema de la fermentación? Las levaduras que ya vienen como un pack de levaduras, no es solamente una especie de levadura, sino que hay cientos de distintas especies de levaduras Ok. que están todas interactuando en todo momento. Las que vienen en la piel de la uva se llaman levaduras indígenas, ¿sí? Ah, ok, oriundas de aquí. Oriundas de aquí, de nuestro terruño. Ya. Entonces le dan, digamos, esta personalidad del vino nuestro de San Miguel del Morro, el empezar la fermentación con este pack de levaduras propias del lugar. Ya. Entonces nosotros al principio, en todos nuestros vinos, empezamos con una fermentación espontánea, quiere decir que va a empezar la fermentación sin que nosotros interactuemos, no le agregamos nada, Ok, sino que interesante. empieza con estas levaduras indígenas, pero ¿qué pasa? Estas levaduras indígenas son más débiles. Entonces, cuando empieza a aparecer el alcohol es tóxico para las levaduras, les empieza a matar y puede quedar un residual de azúcar y te queda un vino artesanal Ya. con mucha cantidad de azúcar. Entonces, por ejemplo, en Argentina es muy conocido el vino patero o el vino de campo. Ya. Eso es gente que directamente machaca la uva, le deja que Preparó su fermente propio vino. y se corta la fermentación por este alcohol. Entonces queda un vino dulce. Mm. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le agregamos levaduras, también son Saccharomyces cerevisiae, que nos van a asegurar que van a terminar de comerse todo el azúcar, nos van a dejar un vino seco. Ok. Y bueno, de ahí uno puede jugar con los distintos tipos de levadura que te van a dar distintos perfiles aromáticos y según lo que uno esté buscando en el vino. ¿Sí? Después tenemos bacterias, por ejemplo, bacterias lácticas, bacterias acéticas. Las bacterias acéticas son las que te van a transformar, ¿viste? Cuando vos abrís una botella de vino, El POC, no, cuando vos abrís una botella de vino, sabés que en 4, 5, 6 días ya se empieza a dañar. sí, ¿Sí? ¿Qué pasa? Se empieza a oxidar el alcohol, se transforma en vinagre. sí. ¿Sí? Eso por oxidación. Justo Pero eso te iba a preguntar lo del vinagre. vean, el vinagre de vino, por ejemplo, es la oxidación del alcohol del vino No, pero a vinagre. del vinagre después te lo pregunto. Bien, Tenemos la parte bien. de... ¿Qué pasa? También hay unas bacterias acéticas que son las que causan este ácido acético, Ok. que es el vinagre. Entonces Ya. también están dentro de todos los parámetros en toda superficie e incluso vienen en la uva. Entonces de ahí que la limpieza, ahora cuando veamos la bodega vas a ver que está todo impecable, porque la limpieza es imprescindible. Claro, por la Em, asepsia del lugar. exacto, porque si no las levaduras acéticas se toman el lugar y Y te dan un vino avinagrado.
Entonces es Ok. muy, muy importante. Y están las bacterias lácticas, que se lo llama una segunda fermentación. Una vez que ya tenés el vino, esa bacteria láctica lo que hace es comerse un ácido de la uva y lo transforma en ácido láctico. Ok. Entonces suaviza el vino. Esas son un poco las interacciones con los microorganismos que pueden haber. Desde el inicio de la levadura, que es la que causa la fermentación y te da el alcohol del vino. Y después Ok. tenés las bacterias que actúan en una segunda etapa, las bacterias lácticas, al producir este ácido láctico que suaviza el vino. Ok, De entonces ahí muere todo. volvamos a la parte del vino blanco y el vino Bien, tinto, ¿no? Estábamos en el proceso de cómo el blanco lo apretan, digamos, y sí, descartan lo que es la cáscara, ¿no? Sigamos con el proceso para tener bien. la idea, ¿no? Entonces vamos blanco, Ok, se aplasta, sí. sale el jugo de uva. Eso lo vamos a Ujú. llevar a estas vasijas de fermentación, que en nuestro caso usamos todos tanques de acero inoxidable, Ok, ¿sí? Con refrigeración, porque esta fermentación después va a producir un calor. Entonces en el vino blanco, que todavía no es vino, sino que va a ser jugo de uva, ok, de Chardonnay o de Sauvignon Blanc, un jugo muy rico, muy aromático, muy dulce. ok, Primero se hace un desfangado, que lo que se hace es enfriar mucho ese jugo, ese mosto, y empieza a decantar los turbios que vienen desde el campo. Puede ser un poco de tierra, puede ser partículas vegetales y demás. Y sacamos el claro al otro día. pero cuando lo enfrían no llegan a congelarse. No, 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 se Oh, enfría, digamos, a 5 grados, ok, 5 o 10 grados. ya. Entonces eso acelera esta decantación, sacamos el jugo limpio y empieza esta fermentación espontánea que te comento. Ujú. A mitad de fermentación se agrega el complemento de levaduras para que termine la fermentación y llegamos a un vino blanco que ya no es más jugo, sino que ya es vino. Vino. Cero de azúcar, un vino seco, pero queda turbio. En el medio tenemos un montón de sustancias, digamos, ¿Cómo la separan? bueno, ahí tenemos un proceso de clarificado. Ok, Nuestros vinos son veganos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay algunos clarificantes que son de origen animal. En nuestro caso, usamos solamente de origen vegetal. Usamos una arcilla que se llama bentonita. ah, ok, Lo que le meten hace es arcillas, hidratarse, es inerte, o sea, no ok, le va a transferir ningún sabor ni aroma al vino. pero retiene todo lo Lo que hace negativo. es por barrido, se hincha y va barriendo todos los sólidos y además barre proteínas. Vos sabés que cuando, Ujú, por ejemplo, haces un huevo ujú, frito, duro, como sea, es líquido y cuando se calienta se hace de sólido. sí, Bueno, en el vino hay proteínas que si se calientan se también se hacen hacen sólidas. sólidas. Nunca lo vas a ver en un vino embotellado, o tal Claro. vez sí en algún vino un poco más artesanal, pero lo que se hace es eliminar esas proteínas para que no pase eso en tu vino. ¿Sí? Ok, Entonces, esta tierra que te digo va barriendo los sólidos y también elimina proteínas. Entonces, eso es una clarificación. ya, Y al mismo tiempo deja el vino estable, entonces también es una estabilización. De ahí se filtra, va a la botella y tenemos el vino blanco. ok, Vino tinto, un poco más complejo. Vino tinto, te decía que entra el jugo, las pieles y las semillas ya a esta machacado. vasija. La fermentación, te decía recién, produce alcohol, pero también produce dióxido de carbono. Ok, Ese dióxido de carbono es una espuma que está constantemente empujando las pieles hacia arriba. Entonces, digamos que este es nuestro tanque de fermentación, esta vasija, que acá adentro tenemos 10.000 kilos de uva machacada. ujú, Con la fermentación va a empezar a empujar los sólidos hacia arriba y abajo nos va a quedar únicamente el líquido fermentando. ok, Entonces, entonces ahí lo filtran, digamos, ¿o no, no? ahí lo que se hace es una técnica de remontaje. Lo que queremos es extraer cosas del sólido. Pero si el sólido está arriba, no está en contacto con el líquido. Lo que hay que hacer es volver a mojar como si Ujú, estuviésemos regando el claro, pasto, pero estamos regando las pieles con este mismo vino. Entonces se bombea el vino 3 veces por día durante de 20 a 30 días. ok, Entonces por eso te digo, un poco más complejo. Eso para seguir extrayendo color, aroma, sabores, taninos de la piel que está en ese sombrero que se forma. De ahí termina la fermentación. Tenemos este vino de nuevo, turbio. ok, De nuevo, agregamos estas tierras que lo que hacen es separar un poco los sólidos. Y de ahí vemos, en el caso del vino tinto es más común que vaya a barrica o no. no, Bueno, pero más que en el caso del vino pero blanco. si nos Sí. puede sacar qué es barrica, por si acaso la gente Bien, no sepa. no sé si lo agarra la cámara, pero esto es una barrica. ¿Sí? Como Ya, la del Chavo, el barril. Bien. Estos en realidad son depósitos. Así inició un poco la historia de las barricas. Antes se usaban los barcos para transportar vino o claro, cualquier líquido.
Bueno, hoy en día, en nuestro caso, son todos de roble, de origen francés o americano. Pero No, ¿por qué roble y por qué francés americano? bien. ¿Qué A ver, características les da? el roble, primero que nada, tiene cierta característica en la madera Ya, que, primero que nada, no nos va a otorgar tantos sabores ni tantos aceites esenciales al vino, ok. sino que es muy limitado. Pero sobre todo lo que nos importa del roble es su porosidad. ¿Por Ok. qué? ¿Y por qué es tan importante la barrica? Acá adentro supongamos que vamos a tener vino. No lo vamos a ver, pero está evaporando agua y alcohol y Ujú. está entrando oxígeno a nivel microscópico, ¿sí? Sí. Esto se conoce como microoxigenación, ¿sí? Ya. Entonces, si fuera madera de pino, por ejemplo, va a tener otra granulometría la madera, Y se entonces puede puede que filtrar pierda más. vino, que entre oxígeno, que no haya intercambio gaseoso, que sí Ok. nos sirve. Y además, hablando del pino, por ejemplo, si ponemos vino en una barrica o barril de pino, nos va a quedar un olor a pino impresionante en una semana. Ok. En cambio, Ya. en el roble lo puedes tener 2 años, que va a No. ser un aporte sutil de sabores a la madera. ¿Sí? Ok. Digamos que es como que más neutra en Es olores y sabores, que eso es lo que necesitamos. correcto. Y de ahí, ¿por qué francés, por qué americano? Son los dos Productores productores más grandes. grandes. También hay de Europa del Este hoy en día. Pero bueno, sobre todo, ¿por qué? Porque el negocio de el roble, para Ujú, sacar estas maderitas, estas son todas maderitas que están bajo presión por estos unchos. No tiene ujú. pegamento en ningún lado porque lo que nos interesa es ese ingreso de oxígeno. Em, lo que pasa es que este árbol que dio estas maderas tiene que tener más de 200 años de antigüedad aproximadamente. Entonces, Ok. por lo general son negocios familiares Y se de van que reciclando la barrica o el barril. digamos, el cultivo del roble como tal. Ujú. Entonces, después de 200 años de vida, recién ahí se tala el roble, se le da la forma a la madera. Entonces, vos hoy en día no puedes decir, bueno, me voy a poner mi negocio de árboles de roble, porque no lo vas a ver nunca. Ok. Entonces, más bien vas a talar los árboles que dejó tu abuelo y le vas a dejar árboles a tu nieto. Ya, pero acá ya vienen importados el Correcto, barril completo, ¿no? correcto. Si acá Ok. no tenemos ningún eslabón en la producción de barricas, lo que nosotros hacemos es las compramos en distintos productores. Por ejemplo, se llama tonelería, porque Ok. tonel es esto, pero mucho más grande, entonces se lo conoce como tonelería. Y lo que ellos hacen, por ejemplo, estas las compramos en Chile, Ok. nosotros. ¿Ellos qué hacen? Importan esta madera de Estados Unidos o Ujú. de Francia. Y ahí las arman. Ahí ellas la arman y se le hace un tostado interno con fuego directo o con aire caliente. Ok. Entonces lo que hace es quemar un poco las propiedades de la madera para que tampoco sea tan agresivo. Y a nosotros nos llega esta formita, bonitas, nuevas, recién quemadas, y de ahí empieza el uso de la barrica en el vino. Ya. Primer uso quiere Pero decir, espérate un perdón, sí. ratito, es que te diga de Sí, larga. sí, sí, sí. No, es que es lo chévere cuando tenemos un tema apasionante. Cuando tú estabas en Mendoza o cuando estabas en California, usaban, bueno, tal vez solo en Mendoza, usaban el mismo proveedor o las mismas zonas, o en Argentina, como es una cultura, digamos, un poquito más diferente en producción de vino, ya tienen su propia producción. Mira, si no estoy mal, tonelería hay en Chile, hay en Argentina. Obviamente en Europa tienen sus tonelerías, en Claro, Estados Unidos tienen sus tonelerías. ah, Acá claramente no las tenemos porque no es un mercado desarrollado el tema de las claro. barricas. Lo que no hay es producción de roble. Entonces, lo que te Ok. comentaba, en Chile, por ejemplo, importan la madera, le hacen un curado, porque en realidad no es simplemente agarrar la madera, darle la forma y listo, sino que para tener estas propiedades elásticas de la madera y demás, Ujú. em, Es un proceso, es es un un proceso proceso. muy largo, complicado, de ahí su precio. O sea, calcula que puede costar alrededor de $1000 cada una de estas. Y nosotros las usamos Wow. 5 veces y ya no nos sirve. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Te decía estos O sea, poros. 5 veces estamos hablando de 10 años. Sí, la usamos 2 años, pero muchas veces la usamos 6 meses o la usamos un año o un año y medio. Okey, Ronda, sí, digamos, unos 8 años la vida útil de una barrica, 10 años. okey. Em, ¿Qué pasa? Te decía que había un intercambio gaseoso. Se va tapando. Se van tapando los poros con los sólidos del vino y llega un punto en el que ya prácticamente no hay No ingreso de sirve. oxígeno. Imagínate que en estos poros que se van tapando también con microorganismos que por ahí no son buenos. Entonces, no nos sirve tener todo colmatado con microorganismos Afecta la fermentación que ya tuvimos. exacto.
Y supongo Entonces, que ese ya está caducado, ¿no? sí, estos ya están de decoración, por eso. Después de estos 5 usos, los utilizamos o para decorar nuestro lugar, ya que es un lugar Ujú, turístico, siempre recibimos claro, visitas y demás, o los vendemos a la industria de los destilados, de la cerveza acá ujú, en Ecuador. claro. Hay Supongo muchos que en cerveza productores. es un trámite diferente. Ellos no tienen tanta restricción al hacer un proceso más rápido, ¿no? No, y de hecho, en el mundo de la cerveza se hace mucha cerveza sour beer, que Ok. es justamente con microorganismos que Ujú, se le inoculan para que tenga un proceso de desviación la cerveza, ya, que es un estilo, digamos, una cerveza un poco ácida. ok. Entonces, no tienen problema con tener una barrica que tenga algún tipo de microorganismos, porque lo mismo le llevan otra conducción de microorganismos. Y en el caso de los destilados, el whisky, el ron, Esos el son gin, más tranquilos con esos temas, ¿no? y tienen, imagínate, 40, 50 grados de alcohol, eso es, mata Mata todo, cualquier tipo de microorganismo que quiera entrar. y le sigue extrayendo, o sea, sigue solubilizando cosas que el vino ya no puede, porque el vino con 13, 14 grados de alcohol disuelve, pero hasta cierta parte. O Ujú, imagínate un alcohol más puro va a seguir extrayendo cosas. manteniéndose, Entonces exacto. a ellos sí les sirve tener algo usado muchas veces. Ok, entonces volvamos al tema del vino tinto. ¿Cuánto tiempo uno debe tenerlo en la barrica o el barril, no? Porque tú me Bien, dijiste 6 meses, 2 años, pero claro, que hablar hay vinos X que te dicen reserva del 98, ¿no? sí, Del 55, ¿no? bien, Entonces, ¿qué diferencia hay en unos y en otros? buena pregunta. Esto que vos decís de vino del 58 Ujú, es el vino. Siempre que vemos una etiqueta de vinos, ok, por ejemplo, esto es 2021. sí, En el 2021 se hizo la fermentación de ese vino, fue la vendimia. Se ok. hizo ese vino. De ahí, el tiempo que estuvo en barrica, que estuvo en botella, lo puede decir en algún otro lado, pero Ujú, siempre lo que dice adelante es cuándo se hizo ese vino. mm, Y de ahí, por eso te digo que es muy buena pregunta, porque muchas veces uno piensa que es como en el mundo de los destilados, ujú, donde tenés un whisky de 20 años, sí, 12 años y demás. Justamente es porque buscan otro tipo de extracción. En el mundo del vino lo que se busca es un complemento con sutileza, ¿sí? ya. Si nosotros dejamos el vino 20 años en una barrica, nos va a saber a madera. Nos va a tapar todas estas bondades del vino que nos van a mostrar del por qué el vino ecuatoriano presenta Ok, aromas tropicales y el clima que es tan importante y el suelo que es tan importante. O sea, nos va a saber a madera y punto. ya. Entonces, lo que se hace es aportarle con una sutileza, por eso te digo 6 meses, 12 meses, máximo un año, 2 años, perdón, en nuestros vinos. Y de ahí por decirte, una variedad que es el Pinot Noir, que es una Ok. variedad que tiene un color de una intensidad media, media baja, un vino muy, muy sensible, ¿sí? Muy elegante, muy Muy sutil. calidad, muy premium, digamos. Sí, pero muy sensible también. No es un vino robusto, sino que es un vino más delicado. Ya, Si ese vino lo ponemos 2 años en barricas, por ejemplo, cae. va a tapar el vino y se va a perder. Entonces, en nuestro caso lo usamos 12 meses en barricas y barricas que ya fueron usadas. Ni siquiera nuevas, porque ese es otro tema. Una barrica nueva te va a dar aromas muy intensos, por ejemplo, a Ok. madera, a tostado. Entonces hay que ponerle un vino que sea muy potente para que absorba bien eso. Y por ejemplo, una barrica nueva dentro de la gama que tienen de ustedes, ¿cuál sería? Te muestro, por ejemplo, nuestro vino tope de gama, que es Tomás Carlos. Tomás Carlos. Tiene 24 meses en roble francés nuevo. Ok, Pero ¿qué wow. pasa? El vino con el que se hizo valga la redundancia, este vino, es un vino muy concentrado, muy intenso. eh, no se puede poner cualquier vino sencillo en barrica y lo va a Ujú. mejorar, no. Este vino, Tiene que desde el venir, inicio, era un sí. muy, muy buen vino, muy cargado con muchos polifenoles, de nuevo, que te hablaba al principio, para soportar este paso por barrica, esta oxidación que va a tener también. Entonces, es todo un mundo, digamos, el manejo de las barricas en los vinos. Sí. Creo que, sabes que ahorita tengo que hacer esa pregunta, pero ¿ustedes cómo definen cuántos enigmas voy a hacer, cuántos paradojas voy a hacer, cuánto Tomás Carlos voy a hacer? Bien, Porque al final hay una cantidad mínima o sea, máxima de uvas que sacan. ¿Y cómo distribuyen? ¿Es por mercado, por tipo de variedad, por clima? No sé. bien. Acá hay algo muy interesante y es que nosotros somos no te voy a decir los únicos porque tengo entendido que somos 3 productores de vino en En el Ecuador. país, ok. A nivel comercial sí somos por ahí los más grandes, pero no tenemos la posibilidad de necesitamos hacer más vino, compremos uva.
que en Ya, cualquier otro país productor de vino te sí. puede pasar. Exacto. Vos hoy te doy el caso de Mendoza, querés hacer tu vino, no tenés uvas, bueno, comprás uvas. Comprende el como No tengo la bodega, bueno, alquilo en un lugar, hago el vino ahí. Entonces Ya. es muy fácil. O más bien, tenés tu viñedo que heredaste de tu abuelo. Bueno, pero tengo uva para hacer vino, que no, yo no sé hacer vino, la vendés. Hay un mercado atrás de Ok, eso. hay un mercado, ok, interesante, ¿no? En nuestro caso, somos productores y elaboradores. Si un año tenemos más cantidad, elaboramos más Más cantidad. cantidad. Un año tenemos, no sé, nos pasó hace algunos años con alguna lluvia muy fuerte y demás, y bueno, perdimos mucha cantidad de nuestra producción, hicimos menos vino. Entonces, verdaderamente nos vamos basando un poco en la cantidad de vino que tenemos y qué podemos ofrecer al mercado, eh, Ok, y siempre proyectando muy a futuro. Por decirte, el vino que te mostraba recién Tomás Carlos o cualquiera de ellos. Imagínate que es cosecha 2017. O sea, ya, y recién se está comercializando en el 2025. ya. Entonces, tenés que pensar muchas veces con 7, 8 años en adelante ¿Cómo lo voy a vender? cómo va a estar el mercado para ver cuánto hacer de ese vino. Ok, ¿Sí? ya. No es que decís este año, bueno, este año vendí 10.000, voy a producir 10.000. No, porque si este año producí 10.000, en 7 años va a Va a haber vender una 18 o 20. Sí. O Entonces, sea, mucha proyección a futuro. digamos Ahora, que ustedes o la industria del vino es más cauta en el proceso de producción, ¿no? sí, y sobre todo lo que te digo, nosotros que no tenemos la oportunidad de comprar uvas, de vender uvas, o Ujú. sea, tenemos que ser muy minuciosos en esa proyección de elaboración, proyección de ventas. Y de ahí, obviamente, claro, nosotros tenemos casi 30 etiquetas distintas de vino, vinos blancos, rosados, tintos, espumantes, vinos dulces, vinos secos, y tenemos estas 38 hectáreas. Entonces, Sí, eso es lo que ya me... tenemos más o menos vistas los lugares donde se da mejor cierta variedad, la parcela más Ok, exclusiva, la manejamos de otra forma. En la elaboración ya sabemos que va a ir al vino, Ujú. no sé, un vino un poco más intenso, necesitamos más concentración y bueno, lo voy a sacar de acá. Y un vino más frutado, más joven, lo Lo saco de saco de acá. acá. Pero al final, obviamente ustedes ya tienen lotizado y todo colocado, pero algo que sí me queda en duda, tú puedes tener un vino sin abrir, ¿cuánto tiempo? Porque tú me Depende del dijiste que vino. lo abres y comienza ya a dañarse, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ahí me voy a poner un poco técnico de nuevo, sobre todo por el mundo de las barricas. Ok, Yo te decía que entraba oxígeno, ¿no? pues, Es, aquí te invito. uy, Leti, ¿cómo estás? Qué bueno, bueno. Esto es Aquí parte le de abrimos juego de nuestra, paso. es parte de nuestra oferta turística que tenemos acá en el viñedo. Tenemos experiencias de visita full day, half day, Sí, con, bueno, distintos paquetes turísticos. Y bueno, justo cuando llegamos había una visita en proceso, estuvo bien. súper chévere. Entonces, bueno, aprovecho ahí entre que paréntesis meto chivo. Se explica el viñedo, se explica cómo se hace el vino, degustación de vinos, almuerzo, o sea, tenemos todo distintos paquetes turísticos. Entra un proceso ya más, digamos que agroturístico en el sistema, Y ¿no? ha tenido muy buena aceptación, porque claro, Sí. de nuevo, somos uno de los casi, no únicos, pero muy pocos. Aunque no lo creas, es la única botella de vino en el desierto, porque, o Claro, sea, no, más no o es menos. Coca-Cola, pero es vino del Sí, desierto, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, la gente se motiva mucho a visitarnos y aprende un montón. Sí. Así que está bueno eso. Antes de continuar, amigos del campo, tengo que recordarles que Biomex Plus es un biocontrolador multiespectro que produce antibióticos naturales altamente efectivos contra bacterias y hongos fitopatógenos. Ofrece el control en Urbinia, contiene el moco, además de introducir resistencia sistémica a las plantas y mejora la disponibilidad de nutrientes esenciales. Te vuelvo al Sí, cuánto dura un vino en la sí, botella, estábamos en la parte del en la barril. barrica. Te decía que entraba oxígeno. Ok. Ese oxígeno a nivel molecular lo que hace es, no me voy a poner a aburrirte en aspectos técnicos, pero lo que hace es que el color de ese vino se afiance. Ya. Este oxígeno va a ser una cadena entre las materias colorantes Ujú. y va a ser más estable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ok. Al mismo tiempo tenemos taninos, que los taninos son antioxidantes, nos van a ayudar a proteger el vino y demás. También se van a ir afianzando Súper. entre ellos y va a hacer que el vino esté más protegido al paso del tiempo también. Entonces, ¿qué pasa? Ese vino que fue pensado para que vaya a la barrica, que fue pensado para que vaya a cierta gama de vinos, que fue pensado para que se comercialice en 8 años, o 10 o 15, estuvo pensado desde la uva, ¿sí? Y Ok. fue pensado para que en la botella vaya mejorando, ¿sí? Ya. Por otro lado, tenés la gama de vinos jóvenes,
En nuestro caso, línea del Morro, línea Armonía, que no tienen paso por barrica, no van a tener Van directamente, como tú van dices. de una fermentación, se limpia, se embotella, sale al mercado. ¿Cuál es la idea nuestra de mostrar ese vino? Mostrar la fruta, algo Ujú. joven, algo frutado, floral, más sencillo. Ese vino Claro, no está pensado. es como por un mercado más rápido, ¿no? Sí, para algo Un, más. algo más casual, no tanto como premium o una cena especial Son o algo por distintos así. momentos, exacto. Vos Ya. estás, no sé, en la piscina, te querés tomar un vinito y no te vas a Ajá. tomar un vino, un gran reserva Sí, pesado. No, te vas a exacto. tomar algo más jovencito. Entonces te decía, esos vinos no están pensados para larga guarda, sino que están Ok. pensados para consumo rápido. Ya. Entonces, si ese vino pensado para consumo rápido, vos lo dejas 20 años en la botella, va a ser así la calidad. ¿Entendés? Mm. Cuando en un vino alta gama va a ser así. Entonces, depende, es la pregunta, la La respuesta a de la todo pregunta, ingeniero, todo enólogo, depende, depende. claro. eh, que cómo haya sido pensado ese vino. ¿Sí? Ok. Si fue pensado para larga guarda, ahí puede estar 30 años, que el vino va a estar excepcional. Si fue pensado para consumo rápido y lo dejaste 30 años en la botella, y va a estar Ya. dañado, probablemente. Ok. Sí. ¿En el corcho de la botella interviene algo en el proceso de creación del vino Sí, o no? sí. De hecho, hay distintos tipos de corcho. Ok, Tenés corcho de alcornoque, que es de la corteza del árbol de alcornoque. Eso va, en nuestro caso, para una gama media hacia arriba. ok. Justamente, ¿por qué? Porque están pensados para que duren a lo largo del Bastante tiempo. tiempo. Entonces, ese poro nos va a dar un aporte de oxígeno que nos sirve, al igual que esta barrica, para que se siga haciendo esto. Manteniendo. ¿Entendés? Por otro lado, tenés los corchos plásticos, por Ujú. ejemplo, que no tienen tanto empuje contra la botella. Entonces, después de 4 o 5 años, va a dejar de hacer fuerza y le va a entrar oxígeno y se va a dañar. Ok. Entonces, de nuevo, un vino que fue pensado para consumirlo en 1, 2, 3 años. Lo guardaste 30 años, tuvo corcho plástico, está dañado seguro. Murió. Entonces, no hablemos de mejor o de peor, sino que de distintas circunstancias. ¿Te querés tomar un vino rosadito de nuevo en la playa? No es Es mejor ni gustos y peor. momentos. Es Exacto. gustos y momentos. Y que tenga este vino un corcho plástico, que hoy en Mm. día usamos en realidad aglomerado, que es como un ensamble del resto de corchos, no es mejor ni peor, sino que está pensado para Para eso. ese momento. Exacto. Ok. Y hablamos de blanco y tinto. Si nos podrías comentar un poquito del espumante, o sea, antes de tú venir acá, estaba justo en el proceso en la Sí, bodega con el espumante. Si nos puedes comentar cómo se hace un espumante. bien. Vino espumante tiene dos etapas. Ya, Una primera etapa donde se hace un vino, ya, ¿sí? Un primer vino se lo llama vino base. ok, Ese es un vino que se cosecha siempre de una forma muy temprana, o sea, llegamos a un nivel de alcohol de 10 grados y medio, ok. vino con bastante acidez. Sácame una duda, ¿uva blanca o uva verde o En uva, nuestro caso hacemos Malbec, ok, que es tinta, Pinot Noir, que es tinta, y Chardonnay, que es blanca. ok, Pero ¿qué pasa? Yo te decía que podemos hacer vino tinto, solamente vino tinto, pero podemos hacer vino blanco de vino tinto, ujú, aplastando rápido y sí, fermentando solo el jugo. Entonces, es un vino con una tonalidad apenas rosadita, ya, pero hecho con 75% uvas tintas. ¿Sí? wow, De hecho, vino rosado, este color rosado, viene de 3 variedades de uva tinta, no ok, tiene nada de blanco. Entonces, prensamos y se fermenta ok, solo el jugo rosado. ¿Sí? ya, Me vuelvo el espumante. Entonces, tenemos este vino base. Y de ahí, el método que nosotros usamos para nuestro vino espumante ujú. es el método tradicional, es con el que se hace el champán, es como se creó, digamos, este producto. Champán, ahí entre Es en paréntesis, Francia exacto. y allá solo se puede decir Solo la champán, región de Champagne puede en decir Francia puede ponerle champán a su a su vino. vino. Sí. Pero eso es nuevo, no lleva mucho tiempo, porque cuando yo era pequeño yo escuchaba champán en todos lados. Correcto. De hecho, por ejemplo, en Argentina la legislación dice que vos le puedes poner champán. Champán. Mal escrito. Mal escrito y bueno, claro, como siempre se lo conoció como el champán y bueno, no se puede poner champán, pero Escríbelo sí mal champán. nomás, escríbelo mal. Exacto. Entonces, bueno, ese primer vino base, como vos sabés, un vino espumante, que esa es la forma de llamar a aquel que no sea champán de la Ujú, champaña, sino que un vino sí, espumante o vino espumoso. Esa gasificación es natural, no se le inyecta gas. ok, ¿Sí? Entonces, vos a ese vino base
¿Te acordás? Recién te comentaba, la levadura se come el azúcar, produce alcohol y dióxido de carbono. Bueno, ¿cómo No. se hace el método tradicional, que es el de la champaña, que es el que usamos nosotros para nuestro método? A ese vino base le echamos levaduras, azúcares y va a la botella, ¿sí? Una vez que está en la botella, va tapado, va con una tapa corona como la de cerveza, Ujú. y de ahí lo dejamos 2 años a que estas levaduras Generen la espuma. generen esta segunda fermentación dentro de la botella Sí. y se hace ese gasificado natural. Pero ese gasificado lo hacen en botella o dentro del barril. No, esto es botella por botella en el método Ah, Champenois. ok. Pero buena Ya. pregunta, porque hoy en día tenemos distintos métodos de elaboración de vino espumante, pero los dos mayoritarios son método Charmat o industrial, Ok. que es en un depósito muy grande, de 10.000 litros, por decirte, ponemos 10.000 litros de vino, azúcar, levadura, fermenta bajo presión y se embotella todo bajo presión. Perfecto. Es el método industrial. Ya. El método tradicional, que es como el que hacemos nosotros, ya vamos a poder ver también en la bodega, es mucho más artesanal, más cuidado, de más precisión. Y cada botella es un mundo aparte. O sea, cada botella tiene vino, azúcar, levadura y se tapa. Ya. Entonces, van fermentando en distintos tiempos. Mirá las iguanas andando Sí. vuelas por ahí. Cuando llegamos estaban dos iguanas peleando en el Oh, árbol. sí, son amigas de la casa. Entonces, bueno, después de estos 2 años se hace una limpieza de estas levaduras muertas, que queda como un sólido. Se congela el cuello de la botella, se destapa para que salga ese corcho, digamos, de impurezas. Y ahí sí va el corcho final y el bozal, que es para que no salga volando ese corcho, ¿sí? Ya. Porque tenemos mucha presión adentro del espumante. Así que bueno, es una Es elaboración súper larga, súper compleja, muy bonita, pero es muy demandante. O sea, No, créeme que sí, pero tú me dijiste que tenías más de 30 y pico de vinos, ¿no? sí, etiquetas. De 30 y pico de etiquetas, pero ustedes cuántos de esos son tintos, cuántos de esos Bien. son No te espumantes. podría dar el número de blancos y tintos, pero de espumantes tenemos uno solo, que es Destino. Ok, Tenemos 2 líneas de vino rosado, ya, una con la línea Armonía, que es joven, y una alta gama nueva que se llama Mito. ok, De ahí tenemos algunas partidas limitadas de un vino naranjo, que se hace con uva blanca, pero se fermenta como uva tinta. Otro vino que es un Fumé Blanc, que es un Sauvignon Blanc en barricas, que tampoco es muy común. Y de ahí en vinos blancos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, unos 6 más. para elegir. Y unos 20 tintos, sí. O sea, hay para todos los gustos, colores, sabores y presupuestos también. Tenemos vinos que van desde los $4, $5 a los $67. Ok. Entonces hay para todo tipo Hay de para gustos, todo tipo bolsillos, calidades. Y Exacto. Juan, algo súper importante para como hacer un repaso de lo que hablamos. ¿Cómo compiten ustedes? ¿Cantidad o calidad? Y que en realidad, ¿cómo compite el país? O sea, como Ecuador con vinos. ¿Por vino de calidad o vino por cantidad? bien, nosotros como somos una categoría de vinos exóticos, digamos, Ujú. ya el producir uva en este tipo de clima y en este lugar, Te hace raro. no, y nos sale mucho más costoso que cualquier otro país. Ok. ¿sí? Ya. Tenemos muchas más operaciones en el viñedo, cuando en un lugar, digamos, con las 4 estaciones, tienen todo el invierno, tienen 3, 4 meses para trabajar su viñedo, nosotros tenemos que hacer todo en una semana. Entonces, Mete más gente. claro, mucha más gente, nos sale mucho más costoso, entonces por precio nos es complicado, obviamente, Ujú. competir directamente el centavo más, centavo menos. Y verdaderamente lo que tratamos de demostrar con la marca es de que sí es posible el lograr los sueños que uno se propone, Sí. digamos, pero mostrar también la esencia del producto y de la calidad ecuatoriana, de que sí se puede hacer algo de excelentísima calidad, que está a la altura de cualquier producto del mundo, hecho acá y con la impronta y la esencia ecuatoriana, verdaderamente. Entonces, jugamos mucho con eso, con la novedad. Uy, vino de Ecuador, ya sea a nivel nacional o internacional. Hoy en día un 5% aproximadamente lo exportamos a Alemania, Londres, algo en Panamá, hay algo en Wow. España, en Estados Unidos. Sobre todo, ahora más enfocados en Alemania y Londres, Que, digamos. ¿Han buscado el mercado allá o el mercado los ha buscado? Un poco y un poco. O Ok. sea, conectamos en el caso de Londres con gente ecuatoriana Que que vive está allá. allá y se puso la camiseta de nuestros vinos y les encantan, entonces lo quieren mostrar.
Y en el caso de Alemania, una distribuidora alemana muy buena, ok. le gustaron mucho nuestros vinos y de hecho estamos en restaurantes con estrellas Michelin en Alemania y demás, todo Estamos movido por ellos. netamente vino exótico. Exacto. Y a los alemanes que toman mucho vino, bueno, el europeo en general, le parece una novedad impresionante. Y no solo el decir, va, vino de Ecuador, sino cuando lo prueban y ven de la calidad que está hecho, Claro. ya se hacen amigos de la marca. Entonces ya lo empiezan a comprar para llevar a los distintos lugares, para consumirlos ellos. Entonces tuvimos muy buena aceptación también en Europa. Sí. Juan, algo que tal vez te tuve que haber preguntado al inicio, pero hacer vino en clima tropical, ¿se te complica más estar en la costa, que estamos aquí, hacer aquí unos 10 metros sobre el nivel del mar, o cuando estás más o menos en la parte andina, donde ya estás a 1000, a 2000 metros? ¿Qué diferencia tenemos ahí? Bien. Acá esos 10 metros que decía es promediado, porque imagínate que incluso estamos tan cerca del mar que hay ciertos valles Hay huecos, que están a hay menos huecos. 15 Sí, y otros que están a 30. sí. Mirá, yo te diría que por ahí el factor que es un poco más complejo es la humedad. Ok. ¿Por qué? Porque nos trae muchos microorganismos para el manejo de plagas y demás en el viñedo. Entonces, el tema de que sea en la sierra o en la costa, tal vez hay un poco más de humedad en la costa, Ok, aquí es como más complicado es un entonces. poco más complicado. Pero después no te diría ni mejor ni peor, sino que eh, la interacción entre tres factores que son el clima, el suelo y la mano del hombre, esos tres factores nos van a dar cierta característica en la uva que nos va a dar Ok. cierta característica en la fruta. Ok, Entonces, por decirte, el varietal Chardonnay, si vos cultivás Chardonnay en una zona calurosa, nos va a dar aromas a durazno, piña, maracuyá. Y cuando vos plantás Chardonnay en una zona fría, te va a dar aromas florales, ok. a jazmín, aromas más cítricos, por ejemplo. Listo. Entonces, para que te dé una idea de cómo la temperatura influye en cómo se va a mostrar después ese vino. ¿Sí? Entonces, esos climas, distintos tipos de suelo también. En nuestro caso estamos a 10 kilómetros de la costa, entonces tienen cierta salinidad también, incluso nuestros Ujú. vinos, natural por estar plantado donde está. Pero es parte de lo que Es se parte de, ofrece. entonces no es mejor, no es peor. O sea, es como decir, un vino argentino, chileno, ecuatoriano, francés, italiano, ¿cuál es mejor? Y el que más te Es guste. dependiendo de lo que tú gustes y qué buscas más. Si quieres un poquito más de aroma frutal, un poquito más de flores o entrando ahí. Exacto. Sí, es mostrar, yo creo, lo que cada terruño, cada terroir, que se le llama Ujú. en el mundo del vino, que es esto de clima, suelo y demás, lo que se pueda mostrar del lugar. Claro. ¿Sí? Juan Andrés, estamos en la recta final del podcast, no te va a quitar más tiempo para poder por lo menos degustar un poco. Claro, vamos a brindar, ¿o no? Vamos a hacer un salud. Sí. No, pero espera, tengo una última pregunta. Bien. Es el momento Galap, que es una pregunta de datos, ¿no? Ujú. Pero vamos a naturalizarlo un poquito más para el tipo de vino que tenemos nosotros aquí. Eh, un comprador de vino, tres datos que tiene que darse cuenta o puede ver por lo menos en la etiqueta para asegurarse que está comprando un buen vino. Bien. Quitemos el precio porque a veces el precio te determina que es bueno o malo. O no, no bueno o malo, sino la categoría que tú quieras comprar. Correcto. ¿Cómo podemos entrar? A ver, primero pensar si ese vino lo queremos tomar solo, no solos, sino solo o Ok. acompañado con alguna comida. Ok. ¿Sí? Si queremos tomar vino solo, es pensar en qué tenemos ganas de tomar. Si Ya. lo vamos a acompañar de alguna comida, ahí ya entra en juego si pensamos primero el vino y después qué cocinar, o si Ok. ya tenemos la cena y ver con qué vino lo vamos a acompañar. ¿Sí? Listo. Ese es uno de los tips. Otro es dónde lo vamos a comprar. Porque si queremos, ahí entra un poco tal vez el precio. Si queremos comprar un vino que sea más asequible y en cualquier Supermercado. supermercado se consigue a buen precio. Si queremos encontrar algo un poco más novedoso, de cierta gama, vamos a una vinoteca o a una casa de Ya. vinos. La de Donde, ustedes. a la nuestra, exacto. Donde vamos a tener una buena asesoría Ujú. sobre qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Perfecto. Y de ahí, la compañía también. Si es una El cita o es entre momento. amigos. Ah. Exacto, exactamente. Ahí mira el grado de alcohol. Claro, correcto. Entonces, bueno, eso es un poco de ahí. Hablando obviamente de nuestros vinos, como te digo, tenemos más de 30 etiquetas distintas. Ujú.
Si te gusta un vino que sea más dulce, más ligero, vas a ir por cierto tipo de vino. Si te gusta que sea más amargo, más fuerte, te vas por otro tipo de vino. No siempre lo más caro es mejor. Me ha pasado de visitas que les doy de probar un vino de nuestras gamas altas y, uy, está medio fuerte, y le doy nuestro vino más económico, uy, este es dulcecito, me encanta. Y en cambio a alguien que por ahí es más tomador de Después vino, gusta. le das el dulcecito y no le gusta, y le das la alta gama y le fascina. Entonces, dependiendo del consumidor, es qué es mejor y qué es peor. O sea, la calidad está, que eso es lo que siempre tiene que Exacto. prevalecer. Sí. Perfecto, pues Juan, muchísimas gracias por tenernos en el podcast. No sé si, ¿cómo la gente pudiera contactarte a ti para seguir con el debate del vino? O si tienes Bien. algún Instagram, un LinkedIn. Bien, te o- dejo el mío personal y el de la bodega. Bueno, el mío es Juan Banovsky, medio complicado, así que En el video está bien escrito. ahí está. Cualquier dato que necesiten me pueden escribir por interno y demás, sobre todo en esto del mundo agrícola, que sé que es muy unido siempre. Sí. Se puede trabajar en conjunto, con datos, con información, con lo que sea. Y para nuestros vinos, Bodega Dos Hemisferios, Bodega Dos Hemisferios, todo con letra. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, casi todas las plataformas. Y bueno, de ahí eso, si quieren visitar el viñedo, se escribe por interno en cualquier plataforma, ahí un Sí, asesor lo... tienen paquetes como habías comentado, ¿no? Correcto. Y créanme que vale mucho la pena la visita. Es una experiencia interesante, desde la llegada hasta Sí. la salida. Pero bueno, empieza la época de lluvia cierra la parte turística. Ok. Durante todo el año sí lo que tenemos son nuestros city wineries, por ejemplo, que están En hoy en día en Guayaquil. Tenemos uno en Urdesa, uno en el Batán Town Center por San Borondón, y nuestra tiendita en la calle Panamá, correcto. Ahí están todos nuestros vinos, pueden probar por copa, por botella. Tenemos exquisita comida que es de nuestro chef Luis Herón. También para ir a comer está excepcional. Y bueno, pronto en Quito también tendremos un lugar para... van a abrir uno ahí. Sí, así Súper que chévere. la idea es seguir expandiéndonos. Sí. Llevar la cultura del vino en todo el Ecuador, eso sería la idea. Seguro, seguro. Así que bueno, eso es un poco. Pero antes de despedirnos, sí quisiera dar gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias nutricionales para diversas condiciones del cultivo de camarón. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales, @voces_campo. Escúchenos en fines de semana en Radio Sucre y Radio Universal de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y disfruten un buen vino este fin de semana que van a ver el video. Muchísimas gracias, Juan. Y créeme que yo me he dado cuenta que muchas empresas aquí tienen la mente de decir, no quiero mostrar porque me pueden copiar o algo por el estilo, pero yo creo que si tú incentivas a crear una cultura, por ejemplo en Ecuador falta bastante una cultura de vino, vamos a mejorar no solo como ustedes como empresa, sino como país, y tener un dato diferente, y que cuando alguien diga ecuatoriano no piensen el racimo de banano ni la caja de camarón, ¿no? Y eso. No, seguro. Y Ecuador tiene un montón de productos de excelentísima calidad, muchísimos, en todos los rubros, la verdad. Y está bueno tu espacio para poder mostrarlo también. Así que te agradezco que nos hayas visitado, Luis. Y bueno, como decís, ahí a la gente para que tomen buen vino, vino ecuatoriano, lo hacemos con mucho cariño. Así que nada, esperamos que lo disfruten, ¿no? No, y esa es la idea. Pero antes de terminar, recuerden que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo. Salud. Salud.